En España, como en otros países, hay una crisis mundial como jamás en la historia ha habido ni volverá a haber. Es la última crisis. Antes de que las naciones griten con euforia paz y seguridad. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Gritarán. Proféticamente está escrito hace miles de años que gritarán. El último grito eufórico de las naciones. Pero lo que pasa es que hay un trasfondo antes de esa paz y seguridad gigantesco. Es revelar los enigmas y los misterios. ¿Y por qué revelar enigmas y misterios? Y revelar cosas que están ocultas hace miles de años, de misterios, de edificaciones antiguas, porque se ha engañado a la humanidad. O sea, todo lo que se ha enseñado es mentira. El 90% farsa, teorías, burradas. Pero se ha obligado y se obliga, como las religiones han obligado a la gente, quemándolas vivas y torturándoles, robándoles todo, con terror diabólico, a aceptar enseñanzas paganas diabólicas. Pues de la misma manera, en las universidades y colegios se ha enseñado a la fuerza teorías y burradas como la arqueología estúpidas. Por eso revelar enigmas y misterios significa despertar a la gente. Jesucristo, el más grande profeta de la tierra, bueno, asesinado como los demás profetas por la religión organizada, el negocio, la cueva de ladrones de las religiones, pues dijo estas palabras muy conocidas y la gente va entendiendo ya cada día más el sentido, porque muchas de las cosas que han repetido la gente no sabía el sentido real. Cuando él dijo, Jesucristo, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Bueno, ¿qué verdad? Muchas verdades. Pero, ¿por qué iba a libertar a la humanidad la verdad? Porque está en la mentira. Está esclavizado a mentiras. Tiene miedo a las guerras, a morirse, al hambre, a la crisis, a las religiones, a los satanistas. Tiene miedo, la gente vive con miedo. La gente vive literalmente con miedo y se está muriendo de hambre en los comedores de caridad, en el desempleo, en el abandono, y tiene miedo. Es como el dicho común, en la cárcel y con miedo todavía. Conocerán la verdad. Hay enigmas y misterios por resolver. Hay uno, el más importante de todos, un descubrimiento que realizaré, si es la voluntad de Dios, pronto. El Arca de la Alianza, en España. Ya he hablado mucho en otros vídeos del Arca de la Alianza. Hay dos arcas, las dos hechas, una en modelo, que había en el monte Sinaí con los demás, con candelabros y otras cosas, que Moisés, cuando estuvo 40 días hablando con Dios en el monte Sinaí, en Arabia, pues vio el arca que Dios le enseñó, el candelabro, las mesas para inciensos, o sea, mueblarios, que había luego en el templo de Salomón, Santísimo. Y Moisés hizo el arca de acuerdo con el modelo que le había visto arriba en el monte Sinaí. Hay dos. Una está en Jerusalén y la otra en España, en Tarsis, donde Salomón hizo viajes durante 40 años para llevarse de España, o se llamaba entonces España Tarsis, oro de Ofir y otras cosas hacia Israel. En el reinado de Salomón se hizo Israel. Pensad en este detalle, de España, oro a Israel. Se hizo multimillonario el pueblo de Israel, el pueblo judío, en tiempo de Salomón, 40 años de reinado, millonarios. Dicen las escrituras sagradas que el oro, la plata era como piedras, todo el mundo era rico. De España, de Tarsis, Israel. Y relacionado todo con el Arca de la Alianza. Porque el Arca de la Alianza fue llevado a España para ocultarla, porque el templo de Salomón estaba escrito ya el tiempo de Moisés, estaba predicho que se quemaría el templo y se destruiría Jerusalén y los judíos se esparcirían por toda la tierra, como así sucedió. Pues había que guardar el arca en seguridad y está en España, descubierta por mí en una zona, en una cueva muy bien ocultada. No podrían hallarla jamás si no indico yo dónde está. Bueno, pero el Arca de la Alianza, ¿por qué
puede relacionar la libertad, conocer la verdad y enriquecer. El pueblo español está pues arruinado. Ahí la gente se manifiesta, está en las calles, arruinado. Millones de personas arruinadas, sin trabajo, sin futuro, sin dinero, en hipotecas, se suicida la gente, comiendo, pero nunca se ha visto en España, como ya como en la India, hileras de gente en comedores de caridad se muere de hambre. Los que han provocado el hambre, la crisis, no son pobres, ni están en las colas, ni en la marcha a la dignidad de millones de personas en toda España. No se veían noblezas, ni el Vaticano, ni los obispos, ni los políticos, ahí no se veían. Ellos no aparecen allí. Ellos estaban riéndose de ver las marchas, la gente, y ellos lo único que hicieron, telefonear y decir a la policía, venga, a palos con disolver esas manifestaciones. Eso fue todo lo que hicieron. Los que habían provocado el hambre, la crisis y el miedo y el terror y la ruina en España. El Arca de la Alianza, pues, es el instrumento con que Dios hablaba con los israelitas. Habéis visto muchas veces la película esta, muy buena, por cierto, de Steven Spielberg, En busca del arca perdida. Entonces es una película basada un poco en realidad, como los nazis y como mucha gente ha buscado el arca en España. Siempre buscando el arca y la cueva de Hércules, la mesa de Salomón en España, no en otro sitio. Aunque la película se halla en Egipto, pero está en España. Y entonces veis que el poder del arca era fantástico. Cuando intentan a tocar o abrir el arca, disuelve y elimina a todos los nazis que había allí, pero el actor a Harrison Ford y la compañera en la película, claro, pues le dice a la compañera, no abra los ojos, no veas, no mires, lo que pase, cierra los ojos. Era prohibido ver el arca, y quedan ellos con vida. Vieron el arca, se lleva a los almacenes de Misoniano, donde literalmente se han llevado esqueletos de gigantes a miles, y instrumentos técnicos hallados en tumbas antiguas, todo lo que era molesto a los almacenes misonianos, y la arqueología mandó destruir miles de esqueletos de gigantes. Esto ya es sabido por todo el mundo. El Arca de la Alianza puede solventar la crisis en España. La atracción turística del mundo entero, imaginaros, la decisión mía será sacar el arca con una empresa que trabaje conmigo, una productora, competente naturalmente, pues llevar el arca a un lugar establecido en Madrid. Yo pienso, más o menos en teoría, debe ser eso, el plan como yo creo que lo decidiré, en unas cristaleras muy bien protegidas, con policías, con agentes, para que el mundo entero venga a Madrid, a España, y la visite. Imaginaros la afluencia de turismo que será el Arca de la Alianza. Millones y millones de personas, solamente por ver el arca. Se tendrán que realizar nuevas carreteras, nuevos aeropuertos, hoteles, todo en Madrid, o luego para dar un poco más de afluencia turística a España, otra vez en Valencia, el arca, otra vez en Barcelona, durante años. 3 años. Y luego otros 3 años en Berlín, y otros 3 años en Rusia, y otros 3 años. El arca se llevará a todos los países, en especial, que están bajo una tremenda crisis económica. En 2 o 3 años de afluencia turística a España se acaba el paro, la crisis económica, porque ese boom turístico traerá divisas a España billones de dólares, solo por ver el arca. Pero afluencia, trenes, autobuses, aviones llenos de gente por ver el arca, solo verla. Luego, en relación al arca, el turismo, hoteles, carreteras, restaurantes, se acaba la crisis. Lo que ocurre es que el Arca de la Alianza tendrá otras funciones. Imaginaros qué esplendor ver la gente, el arca que hizo Moisés, con el cual el sumo sacerdote hablaba con Dios, pero que tiene la misma potencia el arca, y están las tablas de la ley. La segunda tabla que hizo Moisés, porque la primera la rompió debido a la idolatría, que en 40 días que estuvo perdido Moisés en el monte Sinaí, se hizo un idólatra, hizo un becerro de oro, los estúpidos, y tuvo que eliminar mucha gente por la idolatría. Dios odia el idolatrar muñecos, estatuas, pantapájaros, o cuadros, o muertos. Idolatría. Bueno, pues ahí están. Y luego está también un vasito con un poco de maná todavía, conservado perfectamente, del maná que durante años, 40 años, estuvo comiendo el pueblo de Israel. Maná con aceite, también hizo milagros con agua todos los días. Y hay maná fresco todavía. Imaginaros un vaso con maná. Y la vara de Aarón todavía
floreciente. Hizo una prueba para decidir Dios ante los israelitas, los levitas, quién iba a ser el sumo sacerdote, y dijo, bueno, cada uno llevaban los jefes de tribus o de familiares un bastón de mando, una vara. Entonces la vara que florezca, ese es el sumo sacerdote. Y la de Aarón empezó a florecer, salieron flores de la vara, y se dejó la vara en el arca de la alianza. Son extraordinariamente impresionantes estos descubrimientos. Y puede acabar con vuestra crisis. Pero hay objeciones, porque empezando por los criminales del Vaticano, los ladrones, la cueva de ladrones, déspotas, pedófilos, esa gentuza que ha provocado hambre, matanzas, aliación con dictadores, están robando España entera, son ladrones natos, criminales, vamos, eso no tiene ya nombre. Esos son los primeros que dicen que no salga eso o antes destruimos España. Mandamos otro Franco, como hicieron con la guerra civil, la Santa Cruzada de Liberación, y acabamos con España entera. O destruyen ellos mismos con terroristas de centrales nucleares. No quieren acabar con vuestra crisis. Se regocijan de tener un país de esclavos y de pobres. Y por otra parte, hay un método que he repetido muchas veces. Radio Televisión Española es uno de los muchos métodos. Es la televisión de los españoles, no es privada. No podría decir La Sexta, Telecinco o Antena 3 son privados. Pueden o no pueden hacer un reportaje o sacar el arca, lo que sea. Porque pueden tener miedo, pueden tener precaución, no enfrentarse a monstruos políticos, noblezas, Vaticano. Pero la televisión pública es perteneciente al pueblo español, que es el que paga. O sea, es vuestra televisión. La gente no lo puede entender. Es televisión pública. El público significa que está pagando con su dinero una televisión para tener el pueblo español, pues programas libres de censura. Por cierto, que en el Radio Televisión Española, donde más censura y más amenazas, más objeciones hay que en ninguna televisión privada. Y eso hay manifestaciones de los trabajadores que están asqueados de que en el momento que ha entrado la Iglesia en la televisión a robar, a amenazar, y ya está la dictadura y la censura y la Inquisición. Tenéis esa televisión para hacer una promoción, decir, bueno, pues queremos ver el Arca de la Alianza. Es una situación crítica de millones de personas que están desempleadas, no tienen trabajo, están muriéndose, están suicidándose, no pagan hipotecas, están en la calle. Señores, peor ya no pueden estar. Señor, si hay una posibilidad de salir de la crisis, aunque sea pequeña, aunque sea imaginaria, pues yo quiero salir de la crisis, señores, que no cuesta nada. No quieren. Daros cuenta que no quieren que salgáis de la crisis. No quieren que en vuestra televisión, que es pública, se emita un programa que es muy molesto para esta gente de poder fáctico para la Iglesia y los satanistas de la Iglesia. No quieren. Y son capaces, lo han hecho ya varias veces, de decir, pues cerramos Radio y Televisión Española antes de que Alberto Canosa hable y enseñe nada en ella. Y porque saben que después del arca, aparte de que será una ayuda descomunal para el pueblo español, sacaré la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, sacaré los gigantes entre las rocas, sacaré la nave de Salomón, con las cuales venía España a llevarse oro de Ofir durante 40 años, cada 3 años, hacía un viaje a España, se llevaba toneladas de oro. Y queda una nave todavía en España, en una cueva, donde hay toneladas de oro. O sea, el final de la crisis, y no soy político, soy de investigador privado, no soy político, no estoy promoviendo un partido de ninguna parte, estoy promoviendo un descubrimiento que es patrimonio de igual manera de la humanidad. Los descubrimientos arqueológicos en el país español son patrimonio de los españoles, no son patrimonio de la arqueología, ni de la política, ni de las noblezas, ni del Vaticano, ni de nadie. El pueblo español en conjunto es dueño de los lugares arqueológicos porque es el país vuestro. Pero cuando os lo prohíben, cuando os amenazan, cuando no les importa que estéis en la miseria, esto ya no es dictadura, esto ya es satanismo puro, porque no tienen ningún sentimiento los que han llevado a la España actual en una crisis de que la gente se muera de hambre, que haya más parados y más crisis, prometiéndoles libertad, la libertad de ellos. La libertad de los políticos, están haciendo fortuna como nunca antes, libertad de la Iglesia que le regalan millones, miles de millones, las tierras mejores, libertad de las noblezas que viven con lujo, con aviones privados, con coches de lujo, en palacios. Bueno, es alucinante de que se ha convertido el país en un gueto de la India. Tenéis una posibilidad y creo que se realizará. Hay mucha gente, muchos jóvenes investigadores, aficionados, ayudantes
Es una forma simbólica de ayuda. Se ha denominado los guerrilleros de Alberto Ganosa. Muy bien. Quiere decir, un guerrillero es un apoyador de una causa, porque estos descubrimientos arqueológicos se necesitan salir a la luz pública. ¿Para qué? ¿Para qué se necesita que la gente sepa la verdad? Como dijo Jesucristo, porque esa verdad los va a libertar. No solamente a España, sino en el momento que empiece a desencadenar descubrimiento tras descubrimiento, la libertad llegará a todo el mundo. Pero hay una segunda parte de la libertad y el grito paz y seguridad. Y sigue diciendo el texto en la Sagrada Escritura, mas cuando sea que estén diciendo los hombres paz y seguridad, entonces sigue diciendo destrucción repentina ha de sobrevenirles como dolor de angustia y no escaparán de ningún modo. O sea, que la paz y la seguridad que vendrá, el grito, al fin, será para los malvados, para la gentuza, para los que han promovido los crímenes, las mentiras religiosas, el satanismo, las guerras. Su destrucción repentina, al despertar el mundo, será para ellos su fin. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Ya pronto estamos en vías, en la era final de un sistema terrible donde la gente va a despertar para bien de ellos, para mal de los que han promovido, de los que han creado un sistema actual de muerte, destrucción, mentiras y ruina.